Lo que puedo contarles es precisamente como vos estás hablando de esta premisa. Las leyes no están como la sociedad quisiera. Eso es cierto, porque es verdad, hay un termómetro social que está en ebullición, hay un descontento general de la población con todo lo que tiene que ver con poderes del Estado, pero por lo general el foco se pone en la justicia, que es el poder más debilitado si tomamos en cuenta el resto de los poderes como el legislativo y el ejecutivo. Siempre se trata de poner el foco de cuestionamiento sobre la justicia. Y la realidad es que, como yo lo he referido en otras oportunidades, la justicia lo que hace es aplicar la norma que otro poder manda a imperar. Es decir, nosotros lo que hacemos es aplicar la norma. Y por lo tanto es muy difícil hacer entender al ciudadano de a pie, incluso a mi propia familia, cuando charlamos de temas legales, de procesos en trámite, por qué una persona está en libertad cuando cometió un delito. Y la realidad es que es la sociedad, a través de sus representantes, incluso legislativos, la que ha decidido que determinados delitos son escarcelables o no detenibles. Yo les quiero contar un dato que es realmente relevante, y es que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires hay 25.000 plazas para detenidos. Hay 58.000 detenidos. ¿Qué quiere decir? Está duplicado el número. Esas personas están detenidas en condiciones de hacinamiento, incumpliendo con la Carta Magna, que habla de la resocialización y no del castigo, no del sufrimiento o el padecimiento. Esto quiere decir que cuando se habla de esta frase de la puerta giratoria, yo les puedo garantizar que eso no es tal, porque de la cantidad y variedad de delitos que se cometen, muchísimas personas están purgando una detención, eventualmente una prisión preventiva, para recibir su pronunciamiento de condena. Por lo tanto, solo los delitos que nosotros llamamos de menor cuantía entre los operadores de justicia, que son los que en su mínimo no superan un mes de prisión, son los que son escarcelables por el artículo 169, inciso 1 y concordantes del Código de Procedimiento. Es decir, que hay un poder del Estado y, en definitiva, la sociedad que lo elige, que ha decidido que esos delitos no sean detenibles. Y eso es lo que explica que, por ejemplo, este chico que tenía procesos penales en contra y no antecedentes penales condenatorios, ni tampoco esa cuantía de la que se habló, porque la realidad es que los procesos verdaderos son 8. Y después el homicidio. Y los procesos penales previos que él tuvo tienen que ver con delitos como violación de domicilio, que es el ingreso a una morada sin la autorización de su propietario, un daño, lesiones leves, amenazas. Es decir, eso no nos puede a nosotros permitir realizar una proyección de una conducta futura. Yo siempre digo, la única situación de ciencia ficción que se vio donde alguien puede adelantar la conducta y el comportamiento humano delictual es Minority Report, la película de Tom Cruise, donde se ve que hay unos precogs, es decir, unos precognitivos, que pueden adelantar el comportamiento humano. Bueno, nosotros en la vida real, donde no hay ficción, no lo podemos hacer. Incluso podría existir un ciudadano ejemplar con una conducta intachable que esté pergeñando un plan, y cuando lo lleva a cabo no podríamos decir que había indicadores previos. ¿Sí? Siempre vamos a tener gente que dice actuaba de una manera, pero en el caso de este chico que hoy tenemos detenido, lo que puedo decir es que se llevó a cabo un procedimiento eficaz y con celeridad, donde teníamos en pocas horas al imputado aprendido. En el día de ayer se convirtió en detención. En los días que siguen vamos a ir recabando prueba para poder requerir la prisión preventiva, y se van evacuando las citas de lo que él mencionó en su declaración, porque pensemos que él instaló un relato como si fuera un estado de necesidad justificante, era la vida de ellos o la mía. Nosotros lo que tenemos que hacer es mantener la teoría del caso de la Fiscalía en el caso de que así lo amerite la prueba, porque hay criterio de objetividad con el que tenemos que actuar, e ir recabando los diferentes elementos de cargo que nos van a permitir eventualmente llevar esa causa a juicio, para que un tribunal oral en lo criminal evalúe la pertinencia de esta prueba y adopte un pronunciamiento en consecuencia. Bien, Pamela. Bueno, escuchándote pienso, digo, todas estas causas menores que estás mencionando, que no son carcelables o para tener prisión, digo, sí, no son pruebas suficientes, o sea, no terminarían de cerrar lo que esta persona terminó haciendo este fin de semana. Como este caso tenemos muchísimos más, tanto en Junín, en la República Argentina, en el mundo, digo, pero bueno, nosotros nos compete de acá, digo, no es prueba suficiente como para decir, bueno, este chico puede llegar a cometer un asesinato. En realidad, tengo que
tengo que pronunciarme por la negativa a esa pregunta, porque ninguna situación en la que alguien comete delitos de menor cuantía, y más cuando son contra la propiedad, porque los bienes jurídicamente protegidos se dividen. Y los bienes contra la propiedad a mí me indicarían que la persona va a reiterar conductas de ese tenor. Es decir, nada me indicaría que alguien que comete una violación de domicilio a la postre va a cometer un homicidio. Entonces, hay un componente humano, hay falta como de límites, como de la parte de reflejos inhibitorios, que es la que hicieron que en este caso haya como una inmediatez, haya como una decisión intempestiva de una persona que no pudo tener capacidad reflexiva y utilizó un arma de alto poder ofensivo con la cual terminó con la vida de esa persona. Nada nos permitiría saber con antelación lo que va a ocurrir cuando se afecta un bien jurídico de máximo como es la vida. La realidad es que no podemos adelantar esas conductas y tampoco existen lo que se llaman criterios peligrosistas. O sea, era peligroso. Es una linda frase, pero no la podemos aplicar al derecho porque el derecho no prevé. Era peligroso. Es decir, ¿cómo medimos la peligrosidad? Hasta dónde mide la extensión del injusto con la peligrosidad? Y tampoco se puede hablar de riesgo de reiteración. Y eso que nosotros como Fiscalía, como órgano requirente, lo utilizamos sistemáticamente.